cristiana, si faltase en una comunidad cristiana la piedra catequesis, se caería una parte fundamental. No habría un rostro completo de iglesia. Y eso lo decimos no en virtud de un, no sé, elogio vacío de parte mía o nuestra hacia ustedes catequistas laicos. No, es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que se refleja en las comunidades paulinas, que representan, como lo decimos allí, que representan la primera forma de vida cristiana en comunidad. Las comunidades de Pablo son las primeras que ponen de manifiesto que la fe cristiana crea relación comunitaria. Uno podría llegar a pensar que la fe comunitaria, la fe cristiana se puede vivir en la intimidad del corazón, prescindiendo de la relación con otros, y eso es falso. Eso no es verdadera fe cristiana. La fe cristiana es naturalmente comunitaria, es espontáneamente comunitaria. También podríamos decir es constitutivamente comunitaria. Déjenme aquí eso. Y eso nos lo enseñan las comunidades paulinas. Y en esa manera de introducción, digamos, por tanto, la decisión papal, la decisión del Papa Francisco de declarar oficialmente el ministerio de la catequesis no es una novedad. Estrictamente hablando, no es una novedad. Uno diría, finalmente el Papa hizo esto que es nuevo, nos constituyó como ministros. No. En consecuencia con lo dicho antes, que ya en los orígenes de la Iglesia existía en la comunidad cristiana una organización carismática basada en el cumplimiento de la función de cada uno para la edificación de la comunidad entera, basados en eso, declarar el ministerio de la catequesis no es una novedad, sino una vuelta a los orígenes. La Iglesia se renueva no mirando a la moda del futuro o del presente, sino dirigiendo la mirada desde el presente a los orígenes, porque la renovación no consiste en adaptarse a los tiempos, sino en ser respuesta en cada tiempo a las necesidades de la comunidad cristiana desde la inspiración fundacional. Siempre la transformación de la Iglesia consiste en volver a los orígenes, despojarse de todo lo que en el camino de la historia se le pega, como al caminante el polvo en los pies. A la Iglesia en la historia también ella se llena de polvo y con frecuencia hay que limpiarla. Hay momentos en que se transforma, no sé, el servicio sacerdotal en un privilegio. No era así en los orígenes. Entonces hay que quitarle eso de privilegio, hay que quitarle eso y que se vuelva a notar que la vida sacerdotal es servicio. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Pues bien, la decisión papal de declarar el ministerio del catequista no es una novedad, sino una vuelta a los orígenes que hace de nuestra iglesia hoy una comunidad más fiel a su naturaleza propia y a su identidad ministerial. Eso es expresión concreta de la figura del catequista en las comunidades paulinas, en la palabra de Dios. Un catequista, por su naturaleza propia, la iglesia es comunidad ministerial porque su naturaleza propia y su identidad ministerial son incuestionables. Es decir, la naturaleza propia de la iglesia es ser comunidad de fe y la identidad ministerial de la iglesia es estructurarse en servicios carismáticos. Uno de ellos, la catequesis. Vamos a avanzar. Por tanto, el Papa, al crear el ministerio de la catequesis, no se inventa un nuevo ministerio,
sino una forma oficial y estable a una realidad constitutiva de la iglesia primitiva, el ministerio de la enseñanza de la fe o de la palabra. De hecho, en el elenco de ministerios, todos ellos frutos de la acción del Espíritu en la comunidad para asegurar su edificación, aparecen, aquí vienen los dos textos inspiradores de nuestro camino hoy, aparecen los maestros, Corintios 12:28, en griego didaskaloi, o los dedicados a la instrucción de la palabra, como aparece en Gálatas 6:6. Dos textos que también comunican un rostro perfectamente reconstruible de las comunidades primitivas cristianas o de las comunidades paulinas, que es decir lo mismo prácticamente. Primera Corintios es una gran fuente de información sobre el perfil de la comunidad cristiana en tiempos de Pablo. Y es además, fíjense, la carta dirigida a la comunidad de Corinto, esas cartas que se reunieron después en dos, fueron muchas, pero se reunieron en las dos que tenemos hoy. Esas cartas revelan, repito, un perfil, y ahora añadiría, realista de las comunidades cristianas de Pablo. Si usted con detalle la primera carta a los Corintios, los primeros capítulos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se van a dar cuenta de la cantidad de problemas que había en esa comunidad cristiana. Situaciones terriblemente problemáticas. Pues bien, además de eso aparece la iluminación del apóstol para salir adelante de esos problemas. Por eso he dicho, leyendo la carta a los Corintios, nos encontramos con una mina enorme de información, de datos sobre el perfil de las comunidades cristianas primitivas. Lo mismo se puede decir de la carta a los Gálatas, aunque en menor proporción que en 1 Corintios. En realidad, fíjense, ambas denominaciones del Nuevo Testamento, es decir, maestros o instructores de la palabra, representan, esas dos expresiones representan la forma germinal del ministerio de la catequesis. O sea, casi la semilla de lo que después alcanzará en la etapa posterior al Nuevo Testamento, o sea, el siglo II después de Cristo, alcanzará desarrollo concreto. Esto que ahora aparece en germen, en semilla, maestros, instructores de la palabra, es lo que luego constituirá en la comunidad post-apostólica, la del siglo II en adelante, constituirá el ministerio de la catequesis. No hay que olvidar eso porque ese es el desarrollo progresivo del ministerio de la catequesis que tiene raíz primera en las comunidades paulinas. Allí es donde aparece en germen el servicio de la catequesis, el ministerio de la catequesis, y del Nuevo Testamento hemos elegido estas dos fuentes importantes, 1 Corintios 12 y Gálatas 6. Y eso es en lo que vamos a entrar ahora. Fíjense, en ambos textos, termino con estas dos ideas también. En ambos textos, es decir, 1 Corintios y Gálatas 6, se establece con claridad que la catequesis es el ministerio vinculado a la instrucción de la palabra. Es decir, volvemos ahora a lo dicho al comienzo. En la Biblia es muy claro, es decir, en el Nuevo Testamento, es muy claro que la catequesis es un ministerio siempre vinculado a la instrucción de la palabra. A la instrucción de la palabra. O sea, la catequesis y la palabra se relacionan en modo recíproco y de ida y vuelta.
Y también, digamos por eso, que a partir de eso se puede afirmar que la fuente primera de la identidad y de la misión del catequista proviene de la palabra. ¿Eh? La fuente primera de la identidad, quién es, y de la misión que hace el catequista proviene de la palabra. El catequista es uno que sirve a la palabra. Nuestra identidad y misión en la iglesia en cuanto a catequistas es el servicio a la palabra. Por ejemplo, si hay un ministerio llamado así también, aunque no de manera oficial, pero pongamos un ministerio de liturgia, bueno, ellos se encargan de la celebración de la comunidad, que toda la liturgia esté al servicio de una vivencia plena del misterio de Cristo en los sacramentos y en todas las celebraciones litúrgicas en la iglesia. Esa es la función que define al ministerio de liturgia. El de la catequesis, en cambio, está vinculado a la palabra y por lo tanto lo que define al catequista es servir a la palabra. Por eso les decía al comienzo, si hay un mes del catequista en el año, yo creo que hay un mes del catequista, no recuerdo cuál allá en Honduras, eso depende de cada país, pero además de ese, el verdadero mes, o mejor, decir el verdadero es como si el otro fuera el falso. Diríamos, el más explícitamente mes del catequista es septiembre, es el mes de la palabra, porque él está al servicio de la palabra, porque su vida se define por la vinculación con la palabra, porque es la palabra la que lo constituye catequista, porque sin palabra no hay catequesis. Lo podemos comparar con este otro ejemplo. Fíjense, nosotros tradicionalmente tenemos en la Biblia, en la iglesia, que mayo y octubre son los meses marianos, ¿verdad? Uno dice eso. Y así ha sido la tradición en la iglesia, porque el 31 de mayo celebramos la visitación de la Virgen, porque mayo es el mes florido en Europa y María es la flor que nace del Espíritu para la salvación de la humanidad, etc. Octubre también por las apariciones en Fátima, bueno, también en mayo. El 13 de mayo aparece la Virgen en Fátima, el 13 de octubre deja de aparecer. Entonces, esos 2 meses se han vuelto en la tradición y en el corazón del pueblo, se han convertido en los meses marianos. Pero ¿saben cuál es el mes mariano por excelencia? El mes mariano por excelencia es diciembre. Es el tiempo de Adviento, porque es María la que mejor prepara el corazón del creyente para acoger en la vida el nacimiento de Jesucristo, la formación de Jesucristo en nosotros. Entonces, fíjense, lo que estoy queriendo hacer en la comparación, puede haber otro mes del catequista, pero sobre todo es septiembre, es sobre todo eso, no el verdadero, sino sobre todo. El mes del catequista es el mes de la palabra, septiembre. La catequesis, entonces, es un servicio a la palabra, no es solo una función, sino una identidad vocacional y una misión eclesial. ¿Qué quiere decir que la catequesis es una identidad vocacional? Significa que no es que yo quiero ser catequista, sino que cuando yo doy ese paso, en realidad he recibido un llamado del Señor a ser catequista. La catequesis pudiéramos llamarla una vocación dentro de la vocación. La vocación básica cristiana, pero una vocación dentro de la vocación cristiana, catequista. Catequista. Eso significa identidad vocacional. Y es una misión eclesial, claro, porque toda vocación que acontece en la vida de una persona no concluye en ella, no termina en ella. La vocación es la que atraviesa la vida de la persona y la transforma en misionera,
y la pone al servicio del pueblo de Dios, la iglesia. Entremos ahora sí en los dos textos que nos interesan. Vean, primero vamos a entrar en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12 es todo el capítulo dedicado a la reflexión de Pablo sobre los carismas, sobre los ministerios en la iglesia. Carismas y ministerios en la iglesia. Ese puede ser el título del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Los carismas y los ministerios en la iglesia. Es un capítulo fundamental, porque Pablo trata de responder una inquietud que atormentaba a la comunidad cristiana, porque entre ellos había luchas y disputas. Y Pablo dice, miren, en lugar de pelear y disputarse, recuerden esto, versículos 4, 5 y 6. Hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. ¿Cómo es que hay división en la iglesia? Si la diversidad nace de la unidad del espíritu. La diversidad ministerial en la iglesia no es dispersión de funciones, sino riqueza de un mismo espíritu, de la unidad del espíritu. ¿Cómo se preocupan ustedes y comienzan a pelear que si yo soy primero, que si el otro es después? No, hay diversidad de ministerios. Los ministerios son diversamente ricos, pero todos provienen de del único Señor, de la unidad del Señor, del único Señor. Y ustedes se preocupan que hay unos que hacen una cosa, otros que hacen otra, actuaciones, aquí, allá y allá. Y es que ¿quién hace más? ¿Quién hace menos? No. La diversidad de actuaciones que enriquece el cuerpo de la iglesia, o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, proviene en realidad de un mismo Dios. Luego, la diversidad no es dispersión ni conflicto, sino riqueza, manifestación ampliamente rica de la unidad trinitaria que actúa en cada creyente como templo suyo y lo pone a funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es lo que sigue después. Versículo 7. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Podríamos decir, para edificación de la iglesia. Es lo que dirá Pablo más adelante en este capítulo 12. Notemos en el primer cuadro amarillo que están en rojo, Espíritu, Señor y Dios. Podríamos identificar, obviamente, Espíritu Santo, Señor Jesús, Dios Padre. Luego, la riqueza de la diversidad ministerial en la iglesia es una acción de la Trinidad en la iglesia. La Trinidad aquí en Pablo no es vista como un dogma para estudiar, sino como la realidad divina que se refleja en modo concreto en la comunidad a través de una riqueza abundante de carismas, de ministerios, de actuaciones. Espíritu, Señor y Dios. En azul están en su orden preciso, porque Pablo fue claramente intencional al situar estas tres frases juntas. 3 versículos, 3 frases. Y la estructura exactamente la misma. Hay diversidad de, pero un mismo tal. Hay diversidad de, pero un mismo tal. Y hay diversidad de, pero un mismo tal. Toda esa correspondencia de la frase es para mostrar la riqueza trinitaria, que manteniendo la unidad, realiza en la iglesia la diversidad. Pero el orden en que está puesta la diversidad es también claramente intencional. Primero, los carismas. Carisma es la acción interior del espíritu en la vida del creyente, que lo enriquece con dones, talentos y capacidades. Esos son los carismas, acción interior del espíritu en la vida del creyente, que le comunica dones y carismas. Cuando esa experiencia interior del espíritu, carisma, es reconocida
en la comunidad, el carisma se transforma en ministerio. O sea, eso que apenas es un sentimiento interior, comienza a ser un don de la comunidad y para la comunidad. Eso es bellísimo, porque no hay ministerio sin carisma. Yo no puedo decir de un día a otro, quiero ser ordenado sacerdote porque yo siento el llamado. Puede sentirlo, pero tiene que venir, tiene que haber un esfuerzo de discernimiento de la iglesia que a través de las autoridades competentes afirma si hay vocación en ti y si hay condiciones para que vivas esa vocación. Ahora, si quieres responder a esa vocación, dice la iglesia, yo te ofrezco un tiempo de formación para que tú vivas el carisma, la acción del Espíritu que te forma como sacerdote, y luego, cuando llegue el momento adecuado, querido por Dios, discernido por la iglesia, por la imposición de manos del obispo, ese carisma que sentías dentro de ti, que ha mantenido viva tu experiencia de vida en la formación, ese carisma ahora, por la imposición de manos del obispo, se transforma en un ministerio, el ministerio sacerdotal. Y de ahí viene el estilo de vida, la manera de ser, las iniciativas, es decir, las actuaciones. Pero ese mismo esquema triple también ilumina el ministerio del catequista. Yo estoy seguro, sin conocerlos a todos de cerca, que todos ustedes ahora viven la catequesis, actuación, tercer momento, porque en algún momento en la iglesia fueron acogidos como tales y algún párroco o algún catequista más antiguo y la misma comunidad les fue dando el respaldo como catequistas y por lo tanto los reconocieron servidores porque al principio ha estado en cada uno la acción del Espíritu. La acción del Espíritu que los ha llamado a esta vocación propia. Y eso es bellísimo. Ustedes no están haciendo una función que quieren hacer. ¿O acaso no les ha pasado que hay días en que dicen, ay, yo como que dejo esto, yo como que para qué me metí en esto, pero al final siguen viviendo la misión, aún con tropiezos, aún con fragilidades, quien ha dicho que no las tenemos, y lo hacemos porque es una vocación, no es una cosa, no es un apéndice que yo puedo quitarme y afecta mi identidad. Ojalá así vivamos los sacerdotes nuestro ministerio y los catequistas su ministerio también. Papa Francisco tiene una frase, yo no me canso de repetirla y me sé de memoria el número por eso. En Evangelii Gaudium 273, el Papa refiriéndose a la misión dice, yo soy una misión. No tengo una misión, soy una misión. Por lo tanto, la frase bellísima, no la digo exactamente de memoria, pero sí es el espíritu de las palabras del Papa. Él dice, como yo soy una misión, la misión para mí no es un apéndice ni un adorno del que puedo prescindir. Si me la quitan, la misión, destruyen mi ser, destruyen mi vida. Así es que uno tiene que vivir el ministerio en la iglesia, todo ministerio. Ministerio ordenado, los sacerdotes, ministerio laical, lectorado, acolitado, catequesis, como una realidad que se va metiendo de tal forma vida que si nos lo quitan, destruyen nuestro ser. Eso es bellísimo, o sea, ya no hay manera de vivir sin esta identidad carismática que me comunica el ministerio. Es que si me lo quitan, yo ya no soy yo, es una muerte en vida. Es una destrucción de mi ser. Así es que uno tiene que vivir los ministerios en la iglesia. No es que soy catequista por un año o dos. Bueno, hay circunstancias que pueden hacer que eso suceda. Y habría que leer con cuidado el motu propio para ver qué condiciones nuevas hay en relación al ministerio. No, que no sea una camisa que me quito y me pongo, sino un lugar en la iglesia
que me da identidad vocacional, dijimos antes, y misión eclesial. Y ahora, a la luz de la palabra, descubrimos nuestro ministerio de catequistas como acción trinitaria en mi vida para el provecho común. Y podemos decirlo en mi vida, ¿no? Sin el temor de que nos hagamos referencia a nosotros mismos, a cada uno en particular, porque esa es la expresión que usa el versículo 7. A cada cual. Es decir, nadie en la iglesia se queda sin otorgársele esta manifestación del Espíritu para provecho común. Y finalmente, en el versículo 11, nos saltamos del versículo 7 al 11, pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, que las distribuye a cada uno, otra vez, en particular, según su voluntad. A la luz de este texto de 1 Corintios 12, se ve con claridad que el catequista tiene una identidad carismática. Vamos a continuar, yo sé que ya estamos terminando el tiempo, aunque la cosa es más larga, pero voy a tratar de ir más rápido. De este texto de 1 Corintios 12 se deducen tres grandes afirmaciones. Primera, el catequista o la catequesis, no, el catequista, Tiene que haber sido Kevin. el ser Mandar el link. catequista es una vocación que el Espíritu suscita para el crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Eso significa carisma. Es una vocación que el Espíritu suscita para el crecimiento del cuerpo de Cristo, la iglesia. Podríamos decir que el Espíritu suscita en mí como catequista. Segundo, hay una raíz vocacional, don de la Trinidad para el provecho común, ministerio. Y tercero, la misión del catequista está situada en el corazón de la praxis eclesial. No está por encima de el catequista, por encima de la iglesia, sino al servicio de ella, actuación. Las tres cosas: hay diversidad de carismas, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Espíritu, pero un mismo Señor, pero un mismo Padre. Las tres frases de los versículos 4, 5, 6 del capítulo 12 de 1 Corintios. Pasemos ahora. Pasemos ahora al final del capítulo 12. Los últimos 4 versículos, 27 a 30, que reafirman lo dicho al comienzo. Leímos 4, 5, 6, 7 y 11 versículos del capítulo 12, 1 Corintios. Ahora los 4 últimos. Aquí están. Que es bellísima la conclusión. Porque lo que está ahí en verde, que se lee maestros, esa es la forma germinal de la futura crisis en la época posapostólica, hasta nuestros días. Vean lo que dice Pablo al final del capítulo 12 de 1 Corintios, que ya dijimos tiene como tema fundamental los carismas y los ministerios en la iglesia. Ustedes forman el cuerpo de Cristo. Es bellísimo. Nosotros, cada uno y juntos. Y cada uno es miembro con una función particular. Cada uno contribuye al cuerpo de Cristo con función particular, no con decoración particular, ¿no? Con función particular. Así Dios puso primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los milagros, después las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. Ahí está el cuadro ministerial de una comunidad cristiana primitiva. En primer lugar, los apóstoles, el fundamento de la iglesia, porque ellos nos vinculan con la persona de Jesús. ¿Quiénes hacen el puente entre la vida de Jesús y las generaciones posteriores hasta nosotros hoy? Los apóstoles, que dan testimonio de su convivencia con Jesús, los llamó para estar con él y para enviarlos a predicar, y hacen de puente transmisor de la experiencia de fe, comunicador de la experiencia de fe a la generación siguiente. Y a partir de los apóstoles, fundamento de la iglesia, se entiende
que la fe se comunica de generación en generación y eso es lo que hace permanente la presencia de la iglesia en la historia. Imagínense si faltasen catequistas, faltarían los transmisores de la fe. No son los únicos. El documento insiste en los padres de familia y en los demás ministerios en la iglesia, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, etc. Pero si faltasen catequistas, faltarían importantes transmisores de la fe. Y lo que ha garantizado la permanencia de la iglesia en la historia es la transmisión de la fe, la comunicación de la fe. Yo tengo al respecto una imagen que yo creo que es muy ilustrativa al respecto. Fíjense, cuando vino el Papa a Colombia, en Bogotá, la arquidiócesis preparó un lugar donde cabían millones de personas, pero preparó el acceso de 500,000 personas a la misa que presidió el Papa. Fueron 3 millones de personas. Había espacio, se ubicaron bien, pero de pie, las 500,000 sentadas, las otras de pie, no importa, así transcurrió la celebración, pero yo decía para mis adentros, ¿es el Papa solo él como persona el que convoca tanta gente? ¿O tanta gente convocada no es señal de que en las pequeñas comunidades parroquiales el trabajo está siendo hecho y los transmisores de la fe y los catequistas están haciendo su misión? Y por eso, ante la venida del Papa, la fe comunicada se expresa en esa gran manifestación pública de una celebración, de una misa multitudinaria. Yo creería que es esto, lo segundo. No que solamente hay un imán del Papa. Todo Papa tiene ese imán. Pero no por ser, ayer Juan Pablo II, obviamente hay carismas personales también, luego Benedicto, luego Francisco, vendrá otro y vendrán otros. Y aunque nos parezca imposible que pueda ser sucedido por otro mejor que el anterior, y al contrario, la historia demuestra que, aunque la iglesia piensa que no, que Papa puede reemplazar a este y tiene otro que nos hace olvidar al anterior y etcétera. Pero yo lo que quiero decir es, lo que sostiene la fe de la iglesia es esta transmisión de la fe. Es la labor de estos maestros que con los apóstoles y profetas han asegurado la comunicación de la fe de generación en generación. Termina diciendo Pablo, ¿acaso todos son apóstoles o profetas o maestros? ¿Tienen todos poder de hacer milagros? ¿Comparten todos el mismo carisma de curaciones? ¿Hablan lenguas todos? ¿Todos las interpretan? Esos dos últimos versículos revelan que en la comunidad de Corinto había conflictos entre ministros. Eso para consolarnos. Todavía hay peleas entre ministros en la iglesia y las tenemos a toda hora. Peleas de quién lee, quién no lee, quién sirve al altar, quién no sirve, que ya tú serviste, que yo no he servido, que tú no sé qué, que tú no sé cuándo. Las había, pero Pablo, con los dos versículos anteriores, coloca el fundamento teológico para superar en los dos versículos siguientes lo que él menciona como conflictos internos. El conflicto se soluciona cuando cada uno sabe, puedes ir tú, yo voy mañana, sal tú allá y da la cara, yo voy después, porque todos formamos el cuerpo de Cristo. Y quien está actuando en la iglesia no es la persona, es el creyente que es parte del cuerpo de Cristo. No es que sea este padre, este cura, este sacerdote, es el cuerpo de Cristo en ese ministro. No es que ella, Juana, la que leyó, pero le tocaba a Pedro y Pedro quedó bravo porque Juana se adelantó. Bueno, al final es Juana, cuerpo de Cristo. Después lo hará Pedro, cuerpo de Cristo. Y así de manera general. Pues bien, pasemos a Gálatas 6, porque yo tengo miedo porque ya me pasé del tiempo, no sé qué me dicen los organizadores. Podemos ya abrir preguntas y concentrarnos en eso. O en máximo 10 minutos terminar Gálatas 6. Y ojalá menos. Yo sé que puede ser un poco apretado, pero es solo un versículo, entonces puede ser más rápido.
Voy a Así. terminar entonces. Willy, ¿termino? Sí, exactamente, eso le iba a decir, que prefiero que termine mejor. Bueno, listo, enseguida. Miren, en el versículo 6 del capítulo 6 de los Gálatas, de la carta a los Gálatas, el último capítulo, esa carta tiene 6 capítulos, dice esto: y el que está siendo instruido en la palabra, haga partícipe en todas las buenas cosas a aquel que lo instruye. Yo no sé si ustedes tienen la Biblia en la mano. Esta traducción que yo les doy es la traducción literal, hecha del texto griego. El problema es que las traducciones en las Biblias acomodan la cosa un poquito y traducen de otra forma y se pierde el sabor de la lengua original. Fíjense, en la Biblia de Jerusalén se traduce: y el catecúmeno que comparta sus bienes con el catequista. Es diferente a lo que está escrito. Tiene un sabor diferente. Catecúmeno, tradujo la Biblia de Jerusalén, la expresión que originalmente en griego dice, está siendo instruido en la palabra. Es diferente. Decir, y el catecúmeno haga partícipe de todas las cosas buenas al catequista, se pierde mucho el sabor de la expresión original. Porque se pierde nada más y nada menos que la mención a la palabra. ¿Verdad? Porque si uno en lugar de traducir eso dice, y el catequista haga partícipe de todas las buenas cosas al catequista, perdón, si el catecúmeno haga partícipe de todas las buenas cosas al catequista, está perdiendo la expresión instrucción en la palabra y la está reemplazando por catecúmeno, que puede significar eso, pero si uno pone la palabra catecúmeno, pierde la mención a la palabra de manera explícita que en el texto original aparece. Yo no sé si tienen ahí Biblia, después Sí. la comparan. Por ejemplo, ¿quién me respondió? Willy. Padre, aquí tengo yo la Sandra, latinoamericana. ¿cómo traduce? Dice, el que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir todo lo bueno que tiene con el que lo instruye. Perfecto, esa es una muy buena traducción. Porque Yo vean que quiero, pero perdón, hay una en la Biblia de Jerusalén que yo leí hoy que me decepcionó mucho porque dice eso. Dice, y el catecúmeno haga partícipe de todas las buenas cosas al catequista. Y eso pierde todo el sentido. Es decir, bueno, no pierde todo el sentido, pero no sé si me voy a entender. Al traducir así, no aparece la mención de la palabra y lo que hace al catequista es su relación con la palabra. yo Y al quiero preguntar, padre, disculpe, sí, en sí, Gálatas 6, dijo usted, ¿verdad? sí, ¿Qué 6:6. versículo? 6:6. Es Uh-huh. que yo tengo una aplicación de Ipieta y ¿Ya? dice Gálatas 6:6, dice, igual que usted, que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. Fíjense, esta traducción no es tan precisa. Ustedes saben que la labor de la traducción de la palabra y de cualquier libro de una lengua a otra es muy delicada, porque no es solamente traducir exactamente las palabras, sino también el sentido. Y eso no es tan fácil. Hay que conocer las dos lenguas muy bien para traducir de una a otra. Estamos hablando de libros, obviamente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Y en Honduras sí que cae bien ese ejemplo, porque ustedes son muy unidos a Estados Unidos, ¿no? Nosotros también es cierto, pero en Honduras hay mucha vinculación con Estados Unidos. En inglés, y yo eso se lo oí a mexicanos que viven en San Diego, que ya tenemos una parroquia. En inglés, mejor dicho, estos mexicanos a veces me decían, padre, yo lo llamé, pero no lo encontré.
yo pensé que usted me iba a llamar para atrás. Yo le dije, ¿llamar para atrás? Resulta que en inglés, volver a llamar o devolver una llamada se dice call back, llamar atrás, ¿verdad? Dice call me back, es llame de nuevo o vuelve a llamarme. Pero literalmente eso significa, se traduce llámame detrás o llámame para atrás. Si uno traduce literalmente ahí, deja perdido a las personas que hablan español. Uno dice, llámame para atrás, ¿y eso qué es? Pues llámame para atrás significa vuélveme a llamar. Entonces, traducir la Biblia tiene esa dificultad también. Resulta que el traductor de la aplicación que usted me leyó ahora es el mismo traductor de la Biblia de Jerusalén, que es el mismo traductor, de la Biblia de Jerusalén que yo tengo, interpretó que el que está siendo instruido a la palabra es el catecúmeno. Entonces simplemente suprimió la frase el que está siendo instruido en la palabra y puso catecúmeno. Obviamente él sabe que el catecúmeno es el que está siendo instruido en la palabra, pero es mejor dejar la frase así. Porque si tú colocas catecúmeno, a quien no sabe que catecúmeno es el que está instruido en la palabra, pierde esa referencia de la enseñanza, de la instrucción en la palabra. ¿Me hago entender? Sí, que el catecúmeno es el que está instruido en la palabra. El que está siendo instruido en la palabra. O sea, el catecúmeno es el que está, el que está recibiendo la enseñanza en la palabra. Y el catequista es aquel que lo instruye. O sea, tú puedes hacer la comparación de esta frase con la que tienes en la traducción de la aplicación y encontrar las correspondencias. Ya lo hiciste. Tú dijiste, el catecúmeno es el instruido en la palabra. Sí, el catecúmeno es el que está siendo instruido en la palabra. Y el catequista es aquel que lo instruye. Exactamente. Y en ambos debe haber, y el que está siendo instruido debe participar de todas las cosas buenas suyas al que lo instruye. Y allí, fíjate, hay otro matiz en la traducción. La traducción que yo leí de la Biblia de Jerusalén, que coincide con la tuya, dice que comparta sus bienes. Sus bienes, parece que son materiales a lo que se refiere. Exactamente. Ahí causa una interpretación ambigua, casi como que el catequizando le dé bienes materiales al catequista. Y cuando esa traducción se comprende de esa manera, se pueden generar abusos en la comunidad cristiana. O sea, dame tus bienes porque yo soy tu catequista. No, en realidad la palabra que se usa en griego es agathoi, que significa cosas buenas. O sea, que haya una comunión de vida, una participación de cosas buenas mutuamente entre el catequista y el catequizando. Por eso yo digo en el título, Gálatas 6:6, una instrucción que crea comunión. O sea que la vinculación entre el catequista y el catequizando no es la del maestro con un alumno. El maestro se contenta con darle contenidos, pero la vida del maestro es una, la vida del alumno es otra. No, en la catequesis hay que vivir el ministerio como una instrucción que crea comunión. O sea, yo me intereso por la vida del catequista, el catequista se interesa por la vida del catecúmeno. ¿Sí me hago entender? Sí, padre. Esa es la explicación de Gálatas 6:6. Ahora bien, una pregunta, padre, antes de sí. que continúe. ¿Qué Biblia es recomendable para hacer más que, cómo es, estudios de la Biblia? Buena pregunta. Buena ¿Qué pregunta. traducción? Sí, buena pregunta, de respuesta muy complicada, porque no hay una sola que sea la mejor traducción. En realidad hay que tener varias y comparar.
Ese es un problemita práctico. Pero una que ha hecho un gran esfuerzo de traducción lo más fiel posible al texto y nosotros, al lenguaje original y al lenguaje nuestro, es esta, que se llama la Biblia de la Iglesia en América. La hizo el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Es la única Biblia reconocida por todas las conferencias episcopales de América Latina, incluida Brasil, que aunque no hablan español, ¿Repite el nombre? se llama Biblia de la Iglesia en América. Miren, aquí está, Biblia de la Iglesia en América. Y esa es la más la más fiel de la traducción original. Yo creería que sí, aunque no es la única. Hay que utilizar la de Jerusalén, también hay que utilizarla. La latinoamericana ayuda mucho. Fíjense que ahora se leyó una traducción de la latinoamericana que está mejor que la de Jerusalén, pero a veces la de Jerusalén traduce mejor que la latinoamericana y esta traduce a veces mejor que ambas. A veces esta no traduce mejor que la de Jerusalén. En fin, pero esta les ayuda mucho. Esta es muy útil. Esta es muy Padre, útil. fíjese, Sí. padre, que yo tengo una Biblia y no vaya a molestarse, pero es que yo a veces hago estudios de apologética. Entonces yo tengo una Biblia Reina Valera y entonces ya aquí la tengo, pero yo tengo mi Biblia católica también y dice la traducción 6:6, ¿va? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esa es Exacto. otra traducción. Y muy buena. Ahora yo te digo esto. Esa es una muy buena manera de también, digamos, tener acceso a traducciones que hagan pensar. La Reina Valera en mucho tiene aciertos en la traducción. Tal vez se complica la vida cuando en los evangelios habla de misión, a veces habla de comisión en lugar de misión, simplemente para distinguirse de la tradición católica. Pero hay otras expresiones en las que es útil a manera de estudio, como tú lo has dicho, utilizar la Reina Valera. Sí. A manera de catequesis en la iglesia no se debe usar la Reina Valera. No la uso, padre. Exactamente. Uso A la nivel católica de nuestro pueblo. Exacto. Esa también No, esa es muy buena. Dios habla hoy, quiero decir. Es También. la verde, que es La una verde es traducción. la del pueblo de Dios, la del peregrino, algo así. Ajá, la del pueblo de Dios, quise decir, esa Sí. verde. Sí. Pero la Reina Valera, por ejemplo, si estamos en una misa, no hay leccionario, no tenemos la Biblia, ni tenemos solo la Reina Valera, no se debería utilizar, porque no No. es reconocida para uso litúrgico, ni reconocida para uso catequético. Es una traducción importante de tradición protestante y es una traducción seria, no es una traducción hecha por las sectas que conocemos. Ellos no atienden mucho a la calidad de la traducción, los católicos un poco más, pero sirve como elemento de comparación. Por eso es muy útil lo que tú haces, tenerla allí, y a veces uno debe tener 3 y 4 Biblias abiertas en la mesa y comparar, ve aquí cómo traduce, aquí cómo esto explica esto. ¿Sí me va a entender? Sí, padre, gracias. Perfecto. Entonces, terminemos con las ideas que se desprenden de este texto. Primero, que el catequista y el catecúmeno son definidos por formas verbales griegas que indican una acción que crea identidad. Fíjense, el catecúmeno es presentado como el que está siendo instruido en la palabra. Esa es la identidad del catecúmeno. Y el catequista está siendo presentado como aquel que lo instruye. Es decir, la acción de instruir da identidad al catequista. La acción de ser instruido, la acción que recibe en modo pasivo el catecúmeno, instruido en la palabra, crea su identidad. Segundo, la referencia común a ambos miembros de la iglesia es su referencia a la palabra. Vale la redundancia ahí. La referencia común
de catequista y catecúmeno es su referencia a la palabra. Ellos existen por la palabra. Sin palabra no hay catequista, no hay catecúmeno. Tercero, el contenido de la catequesis es la palabra. Uno no se pone a catequizar con ideas propias. Uno no vuelve la catequesis el lugar de la expresión de mis pensamientos. Es la palabra el contenido de mi catequesis. Y el catequista entonces se define como servidor de la palabra, no de sí mismo ni de sus propias ideas. Cuarto, el ministerio del catequista no es una función impersonal, o sea, la función de un maestro con el alumno, y eso que también en la relación pedagógica se insiste en que no sea solamente una cuestión impersonal, también sabemos eso. Si aquí hay maestros, van a decirme, padre, esa comparación no es tan exacta, porque entre maestro y alumno se pide que haya una relación también de comunión, que no sea solamente un depositario de conocimientos y no me interesa tu vida, no. El buen maestro conoce la vida del alumno y trata de ofrecerle una formación integral. No solo le da contenidos, también le da enseñanzas para la vida, eso es verdad. Pues bien, como los buenos maestros, el buen catequista debe también crear comunión de vida con el catequizando. Comunión de vida, obviamente no significa que anden para arriba y para abajo juntos, como decimos en Colombia, pero sí que merece la vida del catequizando más allá de un número de un número al lado de otros números de jóvenes o de niños a los que yo les doy catequesis. No, a la luz de este texto, el catequista, la catequesis se realiza no como una función impersonal, sino como un servicio que crea comunión de vida, característica de la fecundidad de la verdad catequesis recibida. Por eso en el versículo 6 del capítulo 6 de Gálatas se usa el verbo griego koinoneito. Ustedes seguramente han oído hablar de la palabra koinonía. Koinonía es comunión de vida, no es solo estar juntos, sino compartir la vida. Y esa es una característica de la verdadera catequesis. Por lo tanto, crea comunión de vida. Ese compartir de bienes, por eso no es de bienes materiales, es de la vida que se comparte. Pensamientos, sentimientos, ideas, sueños, planes, proyectos, evangelización, misión, fe, evangelio, todo eso, esa es la vida compartida entre el catequista y el catequizando. O sea, que mi ejercicio de la catequesis no sea no sea una función impersonal de comunicación de contenidos, sino un creyente, yo, que comparto mi vida y vida de fe con otro que está en el camino de la fe en una etapa todavía inicial. Y en quinto lugar, la comunión se verifica en las cosas buenas o bienes, pero en este sentido, es lo que acabo de decir, que fluyen en la instrucción de la palabra. Concluyo con estas dos ideas. Desde sus orígenes, la comunidad cristiana ha experimentado una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de hombres y mujeres que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la iglesia. Esto se aplica de manera directa a ustedes, catequistas. Ustedes son hoy en la iglesia el recuerdo de una práctica que fue característica en los orígenes de la comunidad cristiana. Ella ha experimentado desde siempre una amplia forma de ministerialidad que se ha concretado en el servicio de ustedes, hombres y mujeres, que, obedientes a la acción del Espíritu Santo, no por puro capricho personal, sino obedientes a la acción del Espíritu Santo, han dedicado su vida a la edificación de la iglesia. Ustedes han dedicado su vida a la edificación de la iglesia. Uno de estos ministerios, el del catequista, es indicado por Pablo
como elemento constitutivo de la vida eclesial desde los orígenes. O sea, ver al catequista desde la palabra es situarlo en el corazón de la iglesia cristiana primitiva como una piedra fundamental, que si le falta al edificio de la iglesia, hace que el rostro de iglesia sea completo, que la realidad eclesial sea insuficiente. Eso es lo que tenía para hoy. Yo creo que no hay más. No hay más. Y les agradezco la atención a ustedes y perdonen que me haya pasado un poquito del tiempo, si algunos tuvieron que irse. Ahí parece que quedó la grabación y la pueden ver. Muchas gracias. Si quieren, todavía si hay espacio para preguntas, lo dirá Willy y aquí estamos. Muy bien. Tenemos espacio para unas 3 preguntas y también que algunos 3 coordinadores pues, parroquiales nos hagan palabras de agradecimiento por este hermoso tema que nos preparó el Padre José Bassi, ¿verdad? Y yo quisiera Gracias. pues decirle a todos los hermanos catequistas, así como el Padre Bassi nos acaba de indicar, desde nuestro origen que tenemos como catequistas, desde San Pablo como catequista por excelencia en el Nuevo Testamento, desde ahí empieza la historia de nosotros como catequistas. Y ahora el Padre nos habla no solo de leer la palabra de Dios, sino tener varias versiones de la palabra de Dios para tener un mejor concepto de lo que vamos a enseñar. 3 participaciones más para los hermanos, para que puedan preguntar y al mismo tiempo agradecerle al Padre José Bassi por este hermoso tema. Uno a la vez, hermanos catequistas, uno a la vez. Pase bien, hermano Willy. Pase bien, hermano. Buenas tardes. Pase bien, Padre Mario. Hola, Elizabeth, pase bien. Agradecerle por ese tema tan instructivo que nos ha dado, ¿verdad? Y que sea de mucho bien para cada uno de nosotros, para fortalecernos si hemos entrado en debilidades, para nuestros hermanos en general, ¿verdad? Y que pues que sea Dios quien nos ilumine en este caminar y quien nos dé la fortaleza y nos vaya acompañando en cada momento. Agradecerle a mis hermanas de aquí de la Vicaría San Francisco que han hecho presente y que sigamos adelante, que no nos detengamos, que si hemos caído en debilidades, pues que nos fortalezcamos y más ahorita con este tema que hemos recibido muy fortalecedor. A usted, Padre, mucho gusto de conocerlo. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias por el tema y gracias a todos los hermanos. Gracias también, gracias a ti y a ustedes. Yo quería también no dejar pasar por alto que durante la charla algunos escribieron, por ejemplo, Ama Puerto, nos recordó que la Biblia de nuestro pueblo también menciona la palabra en la traducción de Gálatas 6. El que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir sus bienes con su catequista. Ya entendimos en qué sentido bienes. Elizabeth, tú misma habías escrito otra: el que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye con cualquier cosa que tenga. Y también Ama Puerto nos recordaba que la Biblia de los jóvenes tiene temas y amplía la traducción. Interesante. No sé si esa Biblia de los jóvenes es la edición de Verbo Divino. Yo la tenía por aquí. La presté a alguien. Sí, la presté a alguien. Pero allí yo tengo las varias versiones. Bueno. Gracias. ¿Otro más que quiera intervenir?
Buenas tardes, padre. Y buenas tardes a todos los hermanos. Mi nombre es Karina Lagos y yo quiero hacer un comentario sin ánimo de ofender o sea, no quiero que mi comentario sea mal interpretado. Soy una catequista relativamente nueva y yo únicamente es un comentario dirigido con respecto a la utilización del material que los catequistas utilizamos en mi caso de adolescencia, ¿verdad? Yo empecé con primero de adolescencia el año pasado, antepasado y el pasado, pues con segundo de adolescencia, que es lo que estamos retomando en este año, ¿verdad? Yo estoy utilizando, o nosotros utilizamos estos materiales que se ha presentado, este material aprobado por el obispo, nuestro obispo Ángel Garachana, ¿verdad? Y la OMP ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a la elaboración y tiempo que se requiere para tirar un material para catequesis. Pero mi opinión personal es que yo no considero que esos temas sean los más adecuados para tratarlos en adolescencia. Son temas muy bonitos, porque no voy a negar, son temas muy buenos. Por ejemplo, aquí tengo a mi mano el índice de temas, uno de ellos es solo se vive una vez, y ahí van dando las citas, las actividades, todo lo que se puede hacer en ese tiempo, ¿verdad? Que uno está de catequesis. Pero yo pienso que nosotros, si somos transmisores de esa fe y estamos al servicio de la palabra, que la palabra está primero y nosotros somos servidores de la palabra, y aparte de como cristianos, mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dejó de ir y anunciar el evangelio a todas las gentes, ¿verdad? Entonces pienso que estos temas de catequesis para adolescencia debería de ser una continuidad de nuestro catecismo, pero ya más profundo, más enfocado a que conozcamos firmemente nuestra doctrina católica. Porque Manita, vemos que, ¿sí? disculpe, ese trabajo que usted está haciendo referencia, la Comisión Nacional de Catequesis ya está trabajando en ese sentido. Y usted sabe de que los materiales de catequesis han ido cambiando desde el primer nivel hasta el séptimo. Ya en el tiempo futuro ya se va a empezar a trabajar en los cambios que necesita el material de adolescencia. Excelente. Centrémonos, hermanita, en relación a lo que el padre Basi nos acaba de exponer. Ahí en ese sentido podemos orientar las preguntas. Ok, gracias, Will. Muchas gracias por saber esta información, porque sí son temas muy bonitos como para un retiro, pero no para... Entonces ese era mi comentario más que todo, y le agradezco, Will, que me haga esa aclaración, ¿verdad? Por eso no quería, tampoco no es que estoy menospreciando el trabajo, es un trabajo grande, lo reconozco que lo han hecho, pero no a lo que el Padre nos está hablando, que es como un ministerio que nosotros tenemos que continuar, si desde los orígenes, nosotros, como algo bonito que él dijo, y usted lo dijo también, es que el catequista siempre recuerda esta práctica. Entonces, gracias, ¿verdad?, a ese comentario, y tenemos que seguir con esa práctica como catequistas, de seguir esa transmisión de la fe. Gracias, Will. Muchas gracias, mi hermana. Una participación más, pero centrémonos en relación al tema que el padre José Basi nos acaba de exponer. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermano Willy. Yo, en nombre de la parroquia San Isidro, quiero agradecerle a padre Mario una vez más, porque esta enseñanza estuvo de lujo. Grandemente, pues, nos manda a seguir estudiando, a seguir metiéndonos más en el fondo, esa Corintios 12, que hay que leerlo y saborearlo todo el capítulo 12, como él decía. Realmente sentirnos orgullosos
como ministerio nuevo. Y pues un abrazo, Padre, siempre en mis oraciones, lo queremos mucho. Buenas tardes. Gracias, Regina, por tus palabras. Las recibo con mucha alegría y humildad. Muchas gracias. Bueno, de parte de... Muy buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Muy buenas tardes. De parte de la parroquia San Antonio de Padua, pues agradecerle primeramente a usted, Padre, por la información que nos ha dado, ¿verdad? A través de este medio virtual. Agradecerle a la Comisión Diocesana por el esfuerzo que está haciendo para podernos formar a nosotros como catequistas. Estamos muy contentos, muy felices por haberle recibido y grandemente, pues, bendiciones a todos y a todos los catequistas por participar en este taller. Bendiciones, que Dios los bendiga grandemente. Gracias. Gracias, Kevin, y saludos a toda la comunidad de San Antonio de Padua, ¿no? En Tela, nada más y nada menos, donde estamos también los deudistas sirviendo a través de los padres Luis Fernando, Jorge Abel y Néstor. Muchas gracias y saludos a todos. Bueno, Padre, igual en nombre de la parroquia San Antonio María Claret de La Ceiba, ¿verdad? Agradecerle, ¿verdad?, por esta excelente formación que nos ha dado. Realmente nos ha dejado pues muy satisfechos, ¿verdad?, con este compartir de esta tarde, y nuestro agradecimiento de todo corazón. Gracias, buenas Sandra. tardes también, Padre. Buenas tardes, Padre, también de la parroquia Inmaculado Corazón de María de Islas de la Bahía, Roatán. También queremos agradecerle, ¿verdad?, este momento tan bonito que nos ha dejado, ¿verdad? Muy, muy instructivo, muy claro, ¿verdad? Y ojalá pues que no sea la primera, sino que sigamos con otra parecida y mejor. Gracias, Bueno. Padre. Gracias también a ti, Francisca. También escribieron Marlene Hernández, que agradeciendo la formación, sobre todo le gusta el libro de los Gálatas y que la charla le ha ayudado a aprender y a estimularse a mayor estudio. También Irma Núñez agradece, Nora Barahona y Ros Reyes también. Gracias. Padre José Base, aquí en mi parroquia, una hermana catequista quiere preguntar que le refuerce nuevamente la palabra koinoneito. Ok. Sí, muy bien. Esa palabra, que es una forma verbal griega, se refiere a comunión, pero en la Biblia cada vez que se menciona la comunión en las relaciones entre los miembros de la iglesia, no se reduce al estar al lado de, junto de, compartiendo el mismo lugar o estando bajo el mismo techo. La comunión tiene un alcance muy profundo. Koinoneito se refiere a comunión de vida, a condivisión de todo tipo de bienes, de transformar la relación catequista-catequizando, no solo en una especie de cumplimiento de una función impersonal, sino como una comunión de vida. El catequista participa de la vida del catequizando y el catequizando de la vida del catequista. Va en esa de una comunión más profunda, vital, no simplemente compartir el lugar o ciertas afinidades, sino una verdadera coparticipación de uno en la vida del otro. Muy bien, muchas gracias, Padre. Uy, nos escribió Wendy inclusive desde Utila, Islas de la Bahía. Vea, la cosa llegó lejos.
Gracias a Dios por estos medios. Padre, aparte de lo que usted mira, usted que nos hemos lanzado, también algunas parroquias lograron hacer los enlaces virtuales desde las sedes parroquiales. Lo que es la parroquia La Natividad, parroquia San Antonio María de Claret, parroquia San Antonio de Padua, parroquia San Isidro y parroquia San José en El Pino. Entonces, aparte de los actualmente 59 hermanos catequistas enlazados, pues ese número prácticamente casi se triplicó. Claro, porque se reunieron en comunidades. Qué bien. Sí. Ahí alcanzo a ver San Antonio de Padua. San Antonio María Claret. También San Antonio María Claret. Y pues, palabra final, le puedo decir que, Padre, nuevamente agradecido con usted por este hermoso tiempo que nos acaba de invertir con sus conocimientos. Y nosotros como Comisión Diocesana de Catequesis, pues estamos agradecidos también con Dios y pues tener esta dicha, ¿verdad? De esta primera experiencia de un taller virtual para todos los hermanos catequistas de nuestra diócesis. Muy bien, muchas gracias a ustedes y a la orden siempre que se pueda. Estando justo Noel de por medio, uno abre el tiempo. Bueno, entonces vamos a seguir utilizando ese enlace, ¿verdad? Para... Eso, y a través de él y de Elena María, sin problema. Bueno, Gracias, muchísimas padre. Gracias. Ah, por ahí está. Gracias, padre Mario. José Mario Bacci, se le dije, porque le gusta que lo digan como al estilo italiano. Gracias, de verdad, ha sido enriquecedora esta parte formativa desde la Biblia, nos ha motivado, nos ha mostrado lo que es el verdadero ser del catequista y seguir impulsando esta parte evangelizadora de como verdaderos agentes. Me gustó aquella frase o el numeral de la Evangelii Gaudium, solo que no lo terminé de copiar, que usted nos mencionaba. Yo soy una misión y si me quitaran la misión, destruirían mi ser. Ese numeral creo que no lo terminé de copiar, no sé si era 273. Ese mismo. Sí, Evangelii Gaudium 273. Sí, bien. Gracias, padre, de verdad. Y qué alegría tenerlo aquí y saber de que siempre sigue compartiendo estos conocimientos y esta sabiduría con nosotros, como lo ha hecho en los otros años anteriores, que ha sido de mucho provecho para todos nosotros. Gracias de todo corazón. Dios me lo bendiga siempre. También a ti. Y ahí nos encomendamos mutuamente en el ministerio. Amén. Amén. Estos son San Antonio María Claret. Viva nosotros. Ajá. Eso. La Natividad, la ciudad de La Ceiba. Una viva para Parroquia San Antonio también, que están allá reunidos en la sede parroquial. Eso, ahí se movieron. Muy también bien. En la comunidad Suyapita de Parroquia San Isidro también se reunieron en grupo. Suyapita. Comunidad San Judas, dice M. Ahí está. San Judas. Saludos. Saludos. Muy bien. Ahí está también Oscar. Hola, Oscar. Buenas tardes, padre. Sí, buenas tardes. Estoy desde la cuenca del Cangrejal aquí, que tenemos la visita de ese esposo en el año jubilar. Entonces también me conecté un momento para escuchar la ponencia suya. Muchas gracias por ese aporte que está haciendo a la formación de los catequistas de nuestra diócesis. También nuestro saludo y que el Señor bendiga su ministerio y la misión que realiza a donde se encuentra en este momento. Amén. Muchas gracias también a ti, Oscar. Muy bien. Ahora pues tenemos que irnos con
la acción final, ¿verdad? Y queremos seguir abusando de la amabilidad del Padre José Bachi para que nos despida y nos encomiende a nuestro Señor para cumplir esa tarea que usted nos acaba de profundizar aún más. Gracias. Hola, también está Zoe ahí. Sí, aquí estoy muy rápido. Muy rápido, está bien. Bueno, vamos a dar la bendición, usar una fórmula que utilizaba con frecuencia San Juan Eudes, inspirada precisamente en San Pablo. Todo lo que hagan, háganlo en nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de Dios Padre. Por eso la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias y